Buenas, mi nombre es Jaime Antonio Arias Arias. Aquí me presento, mi cédula. Hago parte del grupo 201 416, grupo 2, del curso de Visual Basic básico en la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Bueno, y vamos a hablar los temas relacionados con una base de datos, qué es un campo, qué es un registro y qué es una base de datos relacional. Entonces vamos a ver el concepto de una base de datos. ¿Qué es una base de datos? Se llama base de datos o también banco de datos a un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo sistemático para su posterior recuperación, análisis u transmisión. Existen actualmente muchas formas de bases de datos que van desde la biblioteca hasta los conjuntos de datos de usuarios de la empresa de telecomunicaciones. Podemos decir que una base de datos relaciona muchos contextos del diario vivir de una persona. Una base de datos no solamente es una biblioteca, no solamente es eh, los datos de una persona como los datos que se recogen en la registraduría y pare de contar. Eh, Miremos unos tipos y ejemplos. Existen diferentes clasificaciones de las bases de datos, atendiendo características puntuales. Según su variabilidad, podemos hablar de bases de datos estáticas y bases de datos dinámicas. Y según su contenido, bibliográficas, de contexto, de texto completo, directorios, especialidades. Ejemplo, algunos ejemplos posibles de las bases de datos son guías telefónicas, archivos personales, bibliotecas públicas, historial médico y también podemos decir que hasta una receta de comida, donde uno puede encontrar varias recetas, también las puede tener sistemáticamente, ¿no? Bueno, avanzamos. Eh, ¿Qué es un campo? Los campos son los componentes que proporcionan la estructura de una tabla. No es posible tener una tabla sin campos. Por ejemplo, puede crear una tabla vacía que tenga definidos los campos, pero ninguna fila sin registros. Miremos ahora qué es un registro. Un registro es un conjunto de campos que contienen los datos que pertenecen a una misma repetición de entidad. Se le asigna automáticamente un número consecutivo, número de registro, que en ocasiones es usado como índice, aunque lo normal práctico es asignarle a cada registro un campo clave para su búsqueda. Es cuando tenemos la base de datos, tenemos una tabla, tenemos que tener un archivo que es el archivo, un dato en ese campo que va a ser la clave primaria que nos va a conectar con los demás eh, registros. Bueno, pero miremos unos ejemplos. El conjunto de datos que incluye la matrícula, el nombre, la carrera, el semestre, la edad, el sexo, el estudiante forman parte del registro de ese estudiante. Todos esos datos forman parte de ese registro, como les venía diciendo. Ahora, ¿qué es una base de datos relacional? Una base de datos relacional almacena los datos en un conjunto de tablas relacionadas. Cada una es una secuencia de listas de registros de todos los registros. Las tablas son del mismo tipo. Cada fila de tabla es equivalente a un registro y se denomina tupla. Cada columna de la tabla es equivalente a un campo. Por lo general se llama atributo. Las principales características de las bases de datos relacionales es que evitar la duplicidad de registros y a su vez garantizar la integridad referencial, es decir, que si se elimina uno de los registros, la integridad de los registros restantes no será afectada. Además, gracias a las claves, se puede acceder de forma sencilla a la información y recuperarla de cualquier momento. Y una conclusión puede ser que las bases de datos forman el núcleo de las principales aplicaciones, sitios web, servicios corporativos
que en todos los casos hay herramientas de gestión de control que permiten verificar su funcionamiento y eventualmente corregirlo. También se entiende que tiene una elevada capacidad y solidez para administrar la información sin fallos ni errores. Bueno, eso fue todo. Agradecerles. Bueno, miremos que es una base de datos relacional. Una base de datos relacional almacena, tal, tal, tal. Bueno, ya eso lo vimos, ¿no? Una referencia bibliográfica, base de datos, definir los campos, tuplas. Ahí están las referencias bibliográficas donde consulte la información aquí expuesta. Eso fue todo. Muchísimas gracias.